Seguimos con El Análisis, con Ricardo Brown y Ronald Acha, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Gracias una vez más por conectarse al Análisis, este podcast que lo hacemos Ricardo Brown y yo, Ronald Acha, ambos periodistas, servidores. Y hoy tenemos justamente un gran invitado, José Luis González, y tenemos este bestseller, es 90 Miles 2.0, y básicamente es un libro que se basa en lo que ocurrió en Cuba en esos años tan difíciles, pero principalmente, Ricardo, ¿cómo estás? De lo más bien, encantado de hablar con el señor Cruz Álvarez. Me parece que es importante que los cubanos contemos la historia tal como debe ser contada. Hay mucha tergiversación, mucha mentira, mucha propaganda sobre lo que ha sufrido el pueblo cubano durante los últimos 67 años de dictadura comunista. José Luis, un bestseller, cuéntanos un poco de qué trata el libro y por qué ha tenido tanta atracción principalmente en los lectores. Primeramente quisiera agradecerlos a todos por tenerme aquí, les agradezco mucho a los dos por la oportunidad de presentar esta historia, y quisiera corregir una cosita pequeñita. José Cruz Álvarez era mi tío. Ay, perdón. Y sí, yo soy José Luis González. No hay problema. Pero bueno, yo soy el autor, mi tío era parte de la historia. En la historia él se llama como Pepe, le pusimos Pepe. Pepe es el protagonista. Exacto. Entonces, la historia es una historia real que está... Obviamente son hechos, basados en hechos. Me tomó 30 años de escribir la historia. 30 años porque no solamente la escribí en inglés, sino también está escrita en español, en castellano. Así que yo estoy muy contento de haber terminado esta obra para informar a las masas, al público, de eventos historiales que debían de conocer y apreciar por el sufrimiento que ha pasado mucha gente, no solamente cubanos, sino muchos americanos también. ¿Y quién iba a decir que solo a 90 millas, tal como se refiere el libro, de territorio estadounidense, se iba a crear una base comunista, que es lo que ha sido ese régimen propagando la subversión a lo largo y ancho del mundo entero, no solo América Latina, incluso en este país? Pero cuéntenos un poquito, José Luis, sobre el protagonista. Y qué es lo que experimenta y se recoge en estas páginas. Yo empecé a grabar esta historia cuando eran video, así que yo sabía que mi tío no iba a durar para siempre y mi familia no iba a durar para siempre, y entonces como me compré una cámara y lo firmé a él diciéndome y contándome la historia. Comienza como una historia oral. Exacto, totalmente. Lo tengo en VHS hoy en día, también lo tengo en Betamax, y eso lo traduje a digital. Hoy en día está en digital. Pero básicamente la historia es del principio. Empezó en el año 1956 en Union City, New Jersey, donde el grupo 7, que eran 7 familias más principales de Cuba, que fueron los que apoyaron y levantaron el vapor necesario para la revolución, para el Partido Revolucionario, no para la revolución, para el Partido Revolucionario de Cuba en Union City, New Jersey. Hay fotografías en el libro que refleja a Fidel Castro, refleja a Pepe, refleja a todos los participantes que fueron allí a apoyar a Fidel para la revolución, para evitar que Batista continuara en el poder, porque como sabemos Batista también era una persona un poco desagradable, para decirlo menos. Lo llamativo del libro es que está escrito en un contexto diferente, ¿no? Está escrito como para guión. Cuéntanos un poco, ¿qué te hizo hacerlo de esa manera? Yo creo que comunicación es lo más importante de todo. Y entonces, como yo pensé que yo pudiera mejor comunicar la historia, fuera en un formato de un guión, porque es muy visual. De la manera que yo tengo escrito es muy visual. Una sección te dice dónde estás, cuándo estás, si es día y noche, lo que va a suceder, y entonces oyes a los caracteres hablar y a hacer las cosas. Entonces, por eso lo escribí de esa forma, y tengo experiencia. Yo he escrito 4 otros guiones y he producido otras películas, y eso, por esa razón yo lo hice de esa forma. Entonces estamos diciendo que de una u otra manera este libro sería un filme o una película. Si Dios quiere. Lo que me llama mucho la atención justamente es el personaje de tu tío, José Cruz Álvarez.
¿Cuál fue la relación que tuvo justamente con Fidel y que de una u otra manera hace que esta historia se torne importante, por lo que marca contar qué fue lo que fue a través de lo que pudo ser la invasión de Bahía de Cochinos, todos esos detalles que mucha gente dijo, Sí. ¿por qué ellos no tuvieron el apoyo de una u otra manera de Kennedy? Entonces siempre hubo muchas preguntas que quedaron en el aire y muchas personas que hemos entrevistado con Ricardo, unos han fallecido recientemente, siempre nos quedó esa duda. ¿Este libro lo responde? Sí, como no, hay muchos hechos ahí que están bien detallados y apoyados por cartas escritas a puño y letra por Fidel Castro, fotografías con Fidel Castro, fotografías con el Grupo 7, fotografías en Union City, New Jersey, fotografías de la base que fue descubierta. La razón por cual el libro se llama 90 millas es porque hubo una operación que al fin fue declasificada en la primera presencia de Trump como presidente en los Estados Unidos, en el año 17 creo que fue. Y entonces, a la vez que esa información lo pude capturar, pude terminar entonces mi libro. Por eso también duró 30 años, porque que no tenía toda la información y quería hacerlo todo basado en hechos reales, no opiniones, sino en hechos. Por ejemplo, 90 millas, ¿por qué se llama 90? Porque hubo una operación del CIA 48 horas antes de la Bahía de Cochinos que se llamó 90 millas, esa operación. Y esa operación fue 10 hombres, se metieron en la costa sur de Cuba, se acercaron a San Cristóbal, y ahí cerca de San Cristóbal había una base que habían construido los cubanos y los rusos para de ahí lanzar cohetes SS-19. SS-19 quiere significar Surface to Surface 1900 mile missiles. De tierra a tierra. De tierra a tierra. De ahí, ¿a dónde va a ir? Si no a los Estados Unidos. ¿Okay? Sí. Entonces, cuando este grupo de 10 personas fueron a esta operación y descubrieron y le sacaron fotografía, le mandaron para atrás la fotografía a Langley. Langley se la mandó al presidente Kennedy. Cuando Kennedy vio la foto y se enteró que tenían 10,000 tropas rusas y tenían cohetes rusos y estaban armados con nuclear missiles, entonces dijo, no, olvídate, para la operación de Bahía de Cochinos. 48 horas después, ya era muy tarde, ya estaban en la playa. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Esta fue la razón que nunca ha sido desglosada en ningún lado, por cual el apoyo aéreo nunca llegó a la Bahía de Cochinos. Que hubiera sido vital y hubieran aumentado las posibilidades de victoria de la Brigada 25-0. Una cosa muy importante, José Luis, que me parece a mí que se debe destacar, es la traición de Fidel Castro. Me imagino que en 1956 en Union City, Fidel Castro decía que era anticomunista y decía que lo que buscaba para Cuba era la restauración de la Constitución de 1940 y el respeto a los derechos humanos, un sector privado como motor de la economía, que fue la gran mentira con la que engañó al pueblo de Cuba, ¿no? Es verdad. Porque los cubanos nunca, los cubanos se opusieron al régimen de Batista, pero nunca buscando el comunismo. Nunca, es verdad. Engañó a todo el mundo. Es que más, en el 59 él tomó el poder. 18 meses después, ¿te acuerdas de las 7 familias que estaba hablando? Sí. 6 de las 7 familias habían sido, Liquidadas. eliminadas. Wow. Desaparecieron. Y esas fueron las familias que ayudaron de una u otra manera a Fidel. Viendo el libro, dando una analogía, hay una manera de que se ve mucho también el hecho de que existan agentes secretos. Cuéntanos un poco cuál es esa parte de los agentes secretos que el libro más o menos visualiza y muestra. Lo que pasó fue que Pepe, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, Pepe, tu tío. exacto, él decidió a irse de Cuba lo más pronto posible. En ese momento, la señora de él estaba embarazada, pero él no lo sabía todavía. La señora le mintió y le ocultó que ella estaba embarazada. ¿Por qué ella hizo eso? Porque si él se entera que ella está embarazada, él nunca se arriesga a robarse un barco y a irse, porque no podía irse de otra forma. Y fue como al fin vino a Miami. Él se robó un barco de Mariel con 2 otros amigos de él y fueron para Miami. Y entonces cuando llegó a Miami,
Imagínate, lo que estaba haciendo era, después que lo procesaron, estaba trabajando en un hotel, lavando platos, haciendo busboy, etc. Hasta que vino una señora que se llamaba Miss Fishman. Y esto se puede verificar también. Miss Fishman trabajaba con el CIA. Y entonces ella sabía la historia total de Pepe. Pepe era ingeniero, abogado ingeniero. Okay, se hizo abogado primero, que fue donde conoció al Bola de Churri. A Fidel. Exactamente, que era el nombre Así que le le decían. Sí, bola de churri, A sí. él le decían Bola de Churri. Entonces conoció, y entonces Fidel siempre llevaba un 38 con él. No sé si ese detalle lo saben. Pero bueno, al fin, a él entonces, saber que sus primos también estaban envueltos en la construcción de esta base, Fishman también lo sabía. Ya Fishman lo sabía, entonces por eso Fishman vino a Pepe y le dijo, Pepe, si nos ayudas a llegar a donde están fabricando esta base, te vamos a ayudar a ti. Y él me dijo, perfecto, tú me ayudas a mí, me ayudas a traer a mi señora, que ya se había enterado, que ahora sabía ya que estaba embarazada, y yo te ayudo allá en Cuba. Y así mismo fue. Por eso se creó la operación 90 millas, que fue José Cruz Álvarez, fue uno de ellos que fue, Pablo Mazarredo fue el otro caballero que fue, un mulato él, que se estudió aquí en los Estados Unidos, que también hacía. Todos estos se agruparon y fueron los que pudieron comunicarle al submarino con fotografías y hechos de verdad, o sea, que lo vieron con sus ojos, que allí estaban misiles ya preparados para lanzar. Imagínate tú, 48 horas antes de Bahía de Cochino. Cuando ya Kennedy recibe esta información, ya los hombres de Bahía de Cochino están en el agua, están en la playa, y están fajándose y esperando el apoyo aéreo. Nunca llegó. Nunca llegó. Qué bueno que un libro recree y diga básicamente qué fue lo que sucedió, Ricardo. Bueno, y hubiera sido la historia muy distinta, no solo para Cuba, sino para el resto de América Latina, si se hubiera recibido ese apoyo aéreo. Una cosa, José Luis, que yo sí tengo una duda que he tratado de despejar a lo largo de los años, ¿no? Sobre la invasión de Playa Girón. Eso ocurre en 1961, 16 años después de que termina la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se ganó básicamente después de la invasión de Normandía, que es la invasión más grande que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces yo siempre he pensado, 16 años, de 1945 a 1961, tiene que haber habido en el Pentágono coroneles, generales, en la Marina quizás capitanes de navío, almirantes generales también del ejército, de los Marines, que saben lo que es una invasión, ¿no? ¿Cómo es que se pudo haber lanzado una invasión negándoles el apoyo aéreo? ¿Ahí hubo una traición? ¿Eso fue intencional? ¿O fue que la CIA, porque la invasión fue planificada por la CIA, ¿no? No por el Pentágono, sí, por la CIA. Pero la gente de la CIA también eran veteranos de los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos. Los pilotos estaban ready, los aviones estaban ready para levantar y darle el apoyo. No es que no, sí lo iban a hacer. El factor que cambió todo fue que cuando descubrieron que habían 10.000 tropas rusas y habían muchísimos cohetes Intercontinental Ballistic Missiles, misiles que van intercontinental y que llevan cabezas nucleares. Que luego se desató un año después la crisis de los misiles. En es una mentira. 62. Eso fue una mentira. Eso fue una mentira. Una mentira totalmente. No fue en el 62, octubre del 62. Eso se sabía desde 61. Antes. El 17 de abril se sabía ya eso. El 61. Interesante que tú, además de recrear este libro dando detalles, o sea, históricos importantes, también veo que, por ejemplo, tienes personajes como el mismo Raúl. ¿Cómo es Raúl? ¿Y cómo lo muestra? Porque mucha gente habla de que Raúl es muy sanguinario. O sea, es tan sanguinario como básicamente tu información, tu investigación lo dice. Las personas que conocían bien a Raúl, José Cruz Álvarez los conocía bien, igual que conocía a Fidel. No me gustaría mencionar otras personas porque no sé si gustarían que yo
desglosar esa información en este momento, pero del grupo de 7 todos lo conocían. Y de muchos otros estudiantes que también estudiaron con Fidel también conocían y sabían que Raúl no era una persona de integridad. No era lo que tenía que ser, porque lo que debía haber hecho. Porque él pudiera haber ayudado mucho a Fidel a no irse tanto para la izquierda si Raúl hubiera tenido su propio íntegro, si hubiera sido él un hombre de verdad. ¿Me explico? Sí, o sea, si es que realmente hubiera tenido ese cariño a lo que ellos justamente siempre estaban profesando y diciéndole a todo el mundo lo que quería, lo como dice Ricardo, de un principio que se habló de que no iba a ser comunismo, ¿no? Y que definitivamente era, y lo que dice de una u otra manera también la Constitución cubana, ¿no? Que es la democracia del pueblo, cosa que no se ve, que solo es la democracia para que solo cierta élite es la que se beneficia, ¿no? Toda la razón tienes. Todo eso es real y es una lástima porque imagínate donde estuviéramos hoy en día si Raúl hubiera tenido toda esa inteligencia para lo bueno en lugar de para lo malo. Hubo otras figuras ahí de la revolución que se fueron temprano y hay una gran, no es una polémica, pero hay diferencia de opinión sobre, por ejemplo, Camilo Cienfuegos, que desaparece en el primer año de la revolución y que probablemente era el más popular de todos los comandantes de la Sierra Maestra fue Camilo. ¿Tú crees que Camilo era comunista? Que no. Por eso. ¿Tú crees que lo desaparecieron? ¿Te acuerdas que te dije que habían desaparecido las 7 familias? Ahí tienes uno de ellos. Sí. Camilo Cienfuegos desapareció. Eso es. Y no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni dónde. La persona del Che Guevara, que también lo veo acá ilustrada, ¿cómo tú lo defines? Era una persona, la verdad que Che era un criminal, de verdad. Él no tenía respeto a la vida. Y por eso al fin murió como murió. ¿Me explico? Así que él no era una persona que en realidad Fidel sabía que hasta cierto punto Che Guevara le hacía sombra a Fidel. Y por eso él quiso lo más pronto posible deshacerse de Che Guevara. Era un psicópata. El Che Guevara. Y los videos lo muestran también. Sí, los videos lo son dejó claros. escrito. Él le escribe una carta a su papá después de que ejecutó a alguien en la Sierra Maestra y le dice al padre en la carta: me di cuenta que me gusta matar, algo así. Después, cuando está desaparecido el Che, se ha ido de Cuba, escribe una carta a la Tricontinental, que fue una reunión que hubo en Cuba de subversivos tricontinental, de 3 continentes, y el Che habla del odio, de que el revolucionario tiene que odiar y que tiene que alimentar el odio. Verdaderamente Demencial. fue nefasto. Sí, demencial. Sí. Ahí está la carta. Aquí le muestro una carta puño y letra de Fidel Castro a su tocayo, escrita en el año 56. ¿Okay? Y si la leen van a tener una muy importante información de lo que estaba pasando. Le estaba diciendo que mejor se fuera de Cuba en ese momento. Cuando uno ve este trasfondo y esa historia que a veces la gente quizás no la sabe, piensa que eso también se puede trasladar a épocas actuales. Tú ves que quizás tu historia podría también, por ejemplo, cuando llegue al cine, porque hay gente que no conoce mucho la historia de Cuba, o tenemos, y siempre yo hablo con Ricardo, y a veces las personas de Sudamérica, nosotros tenemos esa visión retórica que te dicen, bueno, Cuba venció en la alfabetización, se pudo alfabetizar a la gente. Cualquier persona que estuviera en Cuba tenía la posibilidad de estudiar para ser médico, para ser abogado, algo muy difícil en los países del sur. Y entonces llegaba Fidel, hacía esa suerte de demagogia y decía, bueno, yo lo logré, ustedes lo pueden lograr, pero al final, ¿a cuesta de qué? A cuesta del sufrimiento de gente, a cuesta de que ellos simplemente engañaban. ¿Crees que de una u otra manera esto también se da, la demagogia? Lo hemos visto también en Venezuela con el mismo Chávez. ¿Tu libro puede trasladarse a otras épocas? Sí, se puede trasladar, pero yo en este momento no he incorporado esa visión en el libro este. Yo solamente me dediqué a escribir reales.
Es una cuestión hechos histórica. que se hicieron. Oye, yo no quiero que termine el programa sin algo que me ha llamado muchísimo la atención, y es que José Luis fue jugador de fútbol profesional de la NFL, cuando yo creo que tienen que haber sido muy pocos los hispanos en aquellos tiempos. Dos. Rafael Ortega, José Luis González. ¿Y de qué jugabas? Defensive line, la línea defensiva. Sí. Bueno, ¿cuánto mides? 6'4". Bueno, 6'4". Y en la Universidad de Miami y los Eagles, que son un tremendo equipo, siempre han sido un Sí, yo jugué un con equipo. Dick Vermeil. Todavía está vivo. Desafortunadamente, John Madden ya pasó. Muchos de los jugadores con que yo jugué en Oakland ya pasaron. Y como pasa el tiempo, ahora resulta que el mejor jugador universitario que ganó el premio, el Heisman Trophy, es un cubanito Cubano, de aquí de Miami. sí, qué bueno. Y creo que la gente Fernando se siente Mendoza. orgulloso y visto en lo que es. Pero tú te imaginabas eso, porque tú eres el único ahí que un... No. Lo que ha podido hacer este caballero es tremendo mérito. Además que un muchacho decente de una familia Carismático. típica. Que Dios lo Igual. bendiga y lo proteja. Además de eso, tú eres contador y me dices que tu paso justamente para producir y ser parte de lo que viene a ser la industria del cine fue principalmente conocer a alguien. ¿Cómo entras de una u otra manera para empezar a producir películas? Como contador que fui, después que me retiré de fútbol profesional porque tenía una lastimadora muy mala en una de las piernas mías, que hoy en día estoy medio cojo, empecé a trabajar en contabilidad porque me había graduado de la Universidad de Miami como contador. Y entonces trabajé con la firma que en aquel entonces se llamaba Ernst & Ernst. Hoy en día se llama Ernst & Young. Es la misma firma. Es súper conocida. Y pues hacía muchas auditorías de muchas de las compañías que tenía. Y como era bilingüe, uno de los pocos auditores bilingües que tenía en ese momento, me mandaron a auditar a una compañía que se llamaba Gulf Western. Gulf and Western. Si ustedes se acuerdan, Gulf and Western. Era de una petrolera, ¿no? Gulf and Western era Sí. una compañía inmensa porque Sí. eran dueños de Paramount Pictures. Sí. Y entonces uno de los clientes que yo tuve que auditar fue Paramount Pictures. Y auditando una corporación es como se aprende los sistemas, los procesos, todo de A a la Z. Y fue como conocí a Sherry Lansing, que era la CEO de Paramount Pictures. Y entonces así fue como Te fuiste un poco me más envicié. ingresando. Y de ahí que justamente, ya lo saben, 90 Miles 2.0 está escrito tanto en inglés como en español, de una manera que usted poco a poco se puede transportar y empezar a ver lo que sucedió justamente en esos años en Cuba. Y lo principal es ver cómo los caracteres empiezan a unirse y cómo se ve la verdadera cara de Fidel, la verdadera cara de Raúl, del Che Guevara y otros más. Y por supuesto, hablando justamente de tu tío. Tu tío, cuando lo entrevistaste, que nos contaste justamente que lo empezaste a grabar con estos videos de DHS y todo lo demás, ¿qué fue lo más fuerte que te dijo que tú pensaste y que se quebró y lloró? ¿Qué te dijo? La muerte de una persona muy importante de la familia. Que está escrita, que no quiero dar la historia, pero Claro. que está escrita en esta historia. Fue lo más que nos dolió a todos porque ella estaba embarazada, ¿no, verdad? Sí. Y desafortunadamente no pudo disfrutar de todo lo que hemos disfrutado nosotros. Triste. José Luis, ¿y por qué esperaron tanto si ya tenían información de que la Unión Soviética estaba colocando cohetes, misiles que fácilmente podían alcanzar las ciudades de Estados Unidos y había tropas rusas en Cuba? ¿Por qué entonces esperaron a revelarlo cuando la crisis de octubre? Esa información no la pude detallar yo porque no tenía los recursos y no me dejaban entrar, pero te puedo dar mi opinión en ese instante. Yo creo que la administración de Kennedy ignoró muchas de las señales que le estaba dando, no solamente el CIA, sino otras personas que estaban involucrados en Cuba. A ellos ignorar esa situación, ellos pensaron que a lo mejor sí podían tener alguna exposición de algo. Esa fue la razón porque mandaron los U-2. ¿Te acuerdas los aviones U-2?
que fueron los aviones que tumbaron uno de ellos. Uno de ellos, sí. Exacto. Pero no podían afirmar bien, no podían decir si lo tienen o no lo tienen. Como único pudieron confirmar la realidad que estaban ahí los soldados y los misiles fue con Operación 90 millas. 3 hombres, que eran, en aquel entonces, los Navy SEALs no existían. Sí. Eran Special Forces en aquel entonces. Navy SEALs todavía no existían. Después fue cuando se creó los Navy SEALs. Y entonces, en Navy SEALs, los Special Forces fueron los 10 hombres que José fue uno, Pepe fue uno de ellos, que fueron y lo llevó directamente a donde estaba la construcción, porque él sabía dónde estaba. Le dijo, mira, y le tomaron fotografía y ahí mismo estaban las tropas y la fotografía... Y esto fue en Pinar del Río, ¿no? No, cerca. Cerca. Es en San Cristóbal, mira. Está un poquito al sur. Es al sureste, Sí. suroeste, mejor dicho, suroeste de San Cristóbal. Sí. Hay un mapa que si lo buscas... Sí, que lo dice y básicamente el libro. Bueno, la verdad que hablar con José Luis es engatusarse un poco y entrar justo en lo que viene a ser la historia. Usted no tiene que ser... Sí, no tiene que ser cubano, no tiene que ser latino, porque creo... Algo que me gustaría justamente resaltar, José Luis, muchos de los americanos han comprado este libro y ha tenido una receptividad muy fuerte. ¿Por qué tú lo crees? Bueno, porque es muy informativo, no solamente es informativo, pero le da luz a la realidad de lo que pasó y se destapan, se quitan de arriba la mentira que los misiles de octubre empezaron en el 62 de octubre en Cuba. Empezaron mucho antes, empezaron en abril del 61. Ya sabían que tenían misiles los americanos y no hicieron nada porque no sabían qué hacer ni cómo hacerlo. Y se tomó tanto tiempo para poder planear la situación y acordar la situación. Entonces, al fin lo que se hizo, yo entiendo que lo que hicieron fueron un intercambio. Le dijeron, mira, los rusos quitan los cohetes de Cuba y nosotros quitamos los cohetes de Turquía. Y así fue lo que se hizo. Hizo un intercambio. No tengo todas las pruebas, pero eso es lo que me han informado. Súper interesante, de verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias. Ya sabe, conéctese una vez más con Latinísima, con el análisis. Nosotros siempre estamos con ustedes. Y muchas gracias también por todos sus mensajes. Hasta una nueva oportunidad. Hay un